Bueno, no sé si esto se oye ya, ¿sí? Sí, se oye bien. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Y este es un ciclo de 3 charlas o 3 conferencias, ¿verdad?, acerca del libro de Jesús de Nazaret. El primer día ya hicimos pues una presentación del tema, del libro, de su contenido, y hoy pues vamos a hablar, el tema de este día, me imagino que tienen todos un pequeño esquema para seguirlo, pues será sobre los grandes temas de la vida cristiana iluminados desde esa obra de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, ¿verdad? Quizá podríamos recordar que vivimos en un mundo globalizado, como todos sabemos muy bien, un mundo muy plural desde el punto de vista social, cultural y religioso, en el que es fácil desorientarse y olvidar también lo que es esencial. Y en la vida cristiana, pues participamos también de este mundo globalizado y también de este pluralismo. Y por lo tanto también en la vida cristiana es fácil también desorientarnos a veces y olvidar las cuestiones importantes, lo que realmente es esencial. Pues de alguna manera de esto queremos hablar en esta tarde. Precisamente una de las características del pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es la capacidad que tiene para centrarse en las cuestiones esenciales, de ir al núcleo de las mismas para afrontarlas con realismo y también con una gran lucidez y profundidad teológica. Por otra parte, decíamos el primer día que la obra sobre Jesús de Nazaret significa una culminación en su pensamiento, una especie de síntesis esencial de todo su pensamiento teológico y yo diría también de su magisterio. Por eso podemos decir que en esta obra se alude y se hace referencia de una u otra forma a lo esencial de la vida cristiana, a esos temas que configuran lo más importante de lo que es nuestra vida cristiana. Pues yo me fijaré sobre todo en los siguientes temas: en la fe, la verdad, el amor, la comunidad, la oración y el compromiso. En esos 6 temas que están iluminados todos ellos a partir de la figura de Jesús de Nazaret. Por eso comenzamos hablando, aunque sea con brevedad, de Jesucristo en el centro del pensamiento y la vida. Porque Jesucristo no es un tema más, ni siquiera solo un tema importante en la vida cristiana y en la obra teológica de Joseph Ratzinger, sino que se trata de el eje y el centro de todo su pensamiento, su teología, su magisterio y su vida cristiana. Todo gira en torno a Cristo, todo parte de Él, todo tiende hacia Él y converge en Él. Desde Cristo se entiende todo de una forma nueva y coherente. Él es el Verbo encarnado, Dios con nosotros, el camino, la verdad y la vida. En Él Dios nos lo ha dicho todo y nos lo ha regalado todo. En Él hemos de descubrir, por lo tanto, el proyecto de amor y de vida de Dios para la humanidad y, en consecuencia, la posibilidad de dar sentido pleno a la vida. Y esto pasa siempre por el encuentro con Jesús de Nazaret.
Ser creyente, en pleno sentido, será encontrarse con el Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo. Y ser cristiano será encontrarse con Cristo, dejarse transformar por Él, configurarse plenamente con Él. Por eso, decía el Papa a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud: si permanecéis en el amor de Cristo, arraigados en la fe, encontraréis, aún en medio de contrariedades y sufrimientos, la raíz del gozo y la alegría. La fe, decía el Papa, no se opone a vuestros ideales más altos. Al contrario, los exalta y los perfecciona. Dios, que se ha revelado y habla permanentemente al hombre, nos ha dicho en Jesucristo la palabra definitiva, como dice de forma tan expresiva y contundente San Juan de la Cruz en su vida al Monte Carmelo. En darnos como nos dio, dice San Juan de la Cruz, a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, nos lo habló junto y de una sola vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Y en otro lugar dice el mismo San Juan de la Cruz, en Avisos Espirituales: una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y éste habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída. En una de sus intervenciones en los cursos de verano del Escorial, en el año 1989, destacaba el entonces cardenal Ratzinger especialmente el lugar y la relevancia de Jesucristo en el pensamiento teológico y en la vida cristiana, y decía: la figura de Jesucristo ha de presentarse en toda su altura y su profundidad. No podemos quedarnos con un Jesús a la moda. Por Cristo conocemos a Dios y por Dios conocemos a Cristo. Y sólo así nos conocemos a nosotros mismos y encontramos respuesta a la pregunta por el sentido del ser humano y por la clave para la felicidad definitiva y permanente. Por eso, podemos deducir la importancia y el significado que tiene encontrarnos con Jesús y creer en Él. ¿Qué es lo que nos ha traído Jesús de Nazaret?, se preguntaba Joseph Ratzinger en el primer volumen sobre Jesús de Nazaret. Sencillamente, decía él, nos ha traído a Dios. Aquel Dios cuyo rostro se había revelado primero poco a poco, desde Abraham hasta la literatura sapiencial, pasando por Moisés y los profetas. Él ha traído a Dios a todos los pueblos de la tierra. Jesús, por tanto, nos muestra el camino del hombre hacia Dios. Camino que comienza en la creación, pasa por Abraham y su descendencia y culmina en Jesucristo. Pero Jesús no solo nos ha traído a Dios, sino que hace también con el hombre el camino hacia Dios. Jesús entra en el drama de la existencia humana y la recorre hasta el fondo para encontrar así a la oveja perdida, cargándola sobre los hombros y devolviéndola al redil. Escribe Ratzinger en su obra Jesús de Nazaret: el descenso a los infiernos, del que nos habla el credo, no solo se realiza en su muerte y tras su muerte, sino que siempre forma parte de su camino. Debe recorrer la historia desde sus comienzos, desde Adán, recorrerla y sufrirla hasta el fondo para poder transformarla. En consecuencia, Cristo nos muestra el verdadero rostro de Dios y también la realidad profunda del hombre, puesto que el misterio del hombre, como nos dice el Concilio Vaticano II, solo se ilumina desde la figura del Verbo encarnado. Él nos muestra el camino de la vida y la felicidad, pero Él hace con nosotros también el camino. Por eso, en el pensamiento de Joseph Ratzinger, la teología debe construirse desde Cristo,
pero también la antropología cristiana, y desde Cristo debemos entender también la realidad de la Iglesia, la escatología, el camino ecuménico hacia la unidad y, sobre todo, la vida cristiana. Pues en primer lugar hablaremos de la fe como experiencia vital y encuentro con Jesús. Un primer tema que aborda e ilumina la obra Jesús de Nazaret es el tema de la fe, como algo consustancial a la persona humana. La fe es para Joseph Ratzinger no simplemente la posibilidad de creer en Dios y aceptar unos principios o propuestas doctrinales, sino que es ante todo una experiencia vital, algo vivo que incluye la persona entera, razón, voluntad y sentimientos. La fe, escribe él en otro lugar, responde a un camino vital, en el que la experiencia va confirmando poco a poco la creencia, hasta que se revela plena de sentido. Pero la fe no sustituye ni suplanta a la razón, sino que la complementa. Por eso, dice él, que la fe no recorta las posibilidades humanas, sino al contrario, las incrementa y abre a la persona nuevos horizontes en sus aspiraciones y anhelos humanos. La fe, dice él, es una fuente de alegría y da alas al espíritu. Dentro de estas coordenadas de la necesidad y la grandeza de la fe en general, la fe cristiana tiene su punto de referencia esencial en Cristo, al que la carta a los Hebreos llama el iniciador y consumador de la fe. Pero la fe cristiana no implica solo creer en Cristo como en un contenido más de nuestra fe, sino que es ante todo encontrarse con Cristo. La fe no es un nuevo sistema de conocimientos, escribe el Papa, de comunicaciones, sino que es en esencia el encuentro con Cristo. La fe cristiana no es, por tanto, solo creer en la verdad manifestada en Cristo, sino sobre todo una relación personal con Cristo. Por eso les invitaba el Papa a los jóvenes, en la Jornada Mundial de la Juventud, a tener esta verdadera experiencia de fe. Les decía, permanecer en su amor significa entonces vivir arraigados en la fe, porque la fe no es una simple aceptación de unas verdades abstractas, sino una relación íntima con Cristo que nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como personas que se saben amadas por Dios. Por lo tanto, la fe, más que creer en algo o aceptar formulaciones doctrinales que nos propone la Iglesia, es creer en alguien, confiar en Él. En ese sentido, lo primero y lo más importante en la vida cristiana es encontrarse con la persona de Jesús, confiar en Él, dejarnos transformar por Él. Y a partir de ahí entenderemos y podremos justificar e iluminar todo el contenido de la fe. Por eso es absolutamente imprescindible para la fe cristiana conocer adecuadamente la persona de Jesús. Solo conociendo a Cristo, encontrándose con Él, siguiéndole y amándole, podemos llegar de verdad a vivir la fe cristiana. Ratzinger se propone por ello, en su obra Jesús de Nazaret, reconstruir la figura de Jesús, para que podamos encontrarnos con Él en toda su realidad y su verdad. Pues, como él dice, la fe bíblica no relata historias como símbolos de verdades metahistóricas, sino que se funda en la historia que ha sucedido sobre la faz de la tierra. Por eso mismo es esencial estudiar y conocer a Jesús de Nazaret, en quien culmina toda la historia de la salvación y la manifestación de Dios al hombre, y con quien nuestra propia historia personal puede convertirse también
en historia de salvación. Como muy bien dice el mismo Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un horizonte nuevo a la vida. Y esta persona es Jesús de Nazaret, Dios con nosotros, el hombre nuevo, en el que toda persona humana puede descubrir la salvación y la felicidad. Hacerse cristiano no es simplemente aceptar un credo y formar parte de una comunidad de fe, sino encontrarnos con Cristo, edificar sobre Él nuestra vida y dejarnos transformar por Él para vivir una vida nueva. Por eso, la fe no afecta únicamente a una parte o a un espacio de nuestra vida, sino que afecta esencial y radicalmente a toda nuestra existencia, a partir de un encuentro vivificante con quien se confiesa camino, verdad y vida para quienes creen en Él. Esta fe, como experiencia de encuentro personal y vital, es algo muy propio de la tradición bíblica, a partir de la idea de la revelación de Dios como persona, como el Dios de la historia y el Dios de las personas. Pero podemos decir que adquiere un rostro concreto y real en la persona de Jesús de Nazaret, en quien esta fe llega a su expresión más visible. Esta fe en un Dios personal nos abre también a la certeza de que el universo y la realidad no son fruto del azar, ni están simplemente estructuradas por unas leyes físicas casuales o una naturaleza anónima, sino que está sostenido por alguien que nos ama y que nos acompaña en la vida. El segundo tema, que me parece importante, esencial, sería el tema de la verdad. La verdad manifestada en Cristo. Uno de los temas recurrentes de toda su teología y de su pensamiento, seguramente el primero y fundante de todo, es el tema de la verdad. Quizá por esta razón ha comprendido su vocación teológica y su misión pastoral como una búsqueda y un servicio a la verdad, como viene expresado en el lema de su escudo episcopal, Cooperatoris Veritatis, de una cita de la tercera carta de Juan, el versículo 8. Cooperadores de la verdad, porque él ha entendido su vida y su magisterio como un servicio a la verdad. La verdad es, en definitiva, el fin y el horizonte de la persona humana, que tiene derecho a conocer la verdad y a vivir en la verdad. Por eso, el fin de la razón humana y el fin de la fe es la verdad. Por lo mismo, tanto la filosofía como la teología han de estar orientadas hacia la búsqueda y el conocimiento de la verdad. Decía el Papa a los profesores jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud: la universidad ha sido y está llamada a ser siempre la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. Y los jóvenes necesitan auténticos maestros, personas abiertas a la verdad total en las diferentes ramas del saber. Renunciar a la verdad, como pretende el relativismo absoluto de una buena parte del pensamiento moderno, significaría degradar a la persona humana, negar sus posibilidades y recortar sus horizontes. Decía el Papa en el año 2000, si el hombre no puede conocer la verdad, se degrada. Y si las cosas solo son resultado de una decisión particular o colectiva, la persona humana se envilece. Buscar la verdad es, en definitiva, buscar a Dios y buscar el bien del hombre, como dice San Agustín en las Confesiones. Encontré la verdad y la felicidad donde encontré a Dios. En relación con esta primacía del tema de la verdad, está también la confianza en la capacidad
del hombre para conocer la verdad por medio de la razón humana, que está llamada a armonizarse con la fe, como las dos alas del espíritu humano, la fe y la razón. A lo largo de su pensamiento queda muy claro que la razón no es contraria a la fe, sino que se encuentra en su misma raíz. De hecho, la religión cristiana es la religión del Logos. Por eso la fe cristiana no es en ningún caso enemiga de la razón, sino abogada de su grandeza. Como dijo en su famosa lección en la Universidad de Ratisbona, en el viaje que realizó a su tierra de Baviera, el 12 de septiembre del año 2006, no actuar según la razón es contrario a la naturaleza de Dios, que se ha manifestado esencialmente como logos. Por eso, uno de los objetivos importantes de la obra de Joseph Ratzinger sobre Jesús de Nazaret es, por una parte, buscar y presentar la verdad sobre la figura y el mensaje de Jesús, pero por otra parte, descubrir en Jesús la verdad, el logos, y la razón profunda de la realidad de Dios, la realidad del hombre y la realidad de la historia. Dios es, en definitiva, la verdad, la primera y suma verdad en expresión de Santo Tomás de Aquino. Y esta verdad se ha manifestado plenamente en Jesucristo que nos dice, yo soy la verdad, y que vino para dar testimonio de la verdad. Por eso podemos decir también que quien busca la verdad está en el camino para encontrarse con Cristo. La cuestión de la verdad planteada reiteradamente en el Evangelio de San Juan y que aparece de nuevo en la historia de la Pasión, en el diálogo de Pilato con Jesús, no es, viene a decirnos Benedicto XVI, una cuestión baladí o de un simple interés filosófico, ya que en la cuestión de la verdad, dice él, escribe en el libro, se juega el destino de la humanidad. Si Dios es la suma verdad, el mundo es verdadero en la medida en que refleja a Dios como criatura suya, y el hombre es verdadero y vive en la verdad en la medida en que viva conforme al proyecto de Dios como criatura suya e hijo suyo. Dar testimonio de la verdad, nos dirá el Papa, significa dar valor a Dios y a su voluntad frente a los intereses del mundo y sus poderes. Y significa también que Dios es la realidad que da sentido al ser. Jesús es Rey porque Él es la verdad y viene a anunciar el reino de Dios que se fundamenta y se realiza en la verdad y en el amor y no en el poder y la fuerza terrena. Abrirse a Dios y encontrarse con Cristo es, por tanto, encontrarse con la verdad que nos hace libres y que da pleno sentido a la vida. En definitiva, el Logos de Dios revelado en Cristo manifiesta la verdad suprema y definitiva en la cruz, que se convierte así para el cristiano en sabiduría divina, que nos muestra el camino de la verdad y la salvación, como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Por eso, la fe en Jesús nos ha de llevar a dar respuestas razonables sobre el proyecto de Dios acerca del hombre y a comprometernos con la historia del hombre que se ilumina de forma definitiva en el misterio pascual de Cristo. Por lo tanto, ser cristianos es conocer la verdad y vivir en la verdad que se nos ha manifestado en Cristo y que nos hace libres y nos salva. El tercer tema sería el tema del amor, como motor y centro de la vida. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Estas palabras expresan con claridad meridiana el corazón y la esencia de la fe cristiana. Así comienza la encíclica Deus Caritas Est sobre el amor.
El amor ha sido uno de los temas que ha acompañado la trayectoria teológica y vital de Benedicto XVI, juntamente con el tema de Jesucristo, como confesaba él al periodista alemán Peter Sebald. Dios es amor y lo ha creado todo por amor y para amar. La persona humana es, por tanto, fruto del amor divino y está hecha para amar y para ser amada. Dios amor está, pues, en el origen y en el fin del hombre. Por eso dice Joseph Ratzinger en la obra Jesús de Nazaret, el fundamento del mundo es el amor. Por eso, esta idea del amor, juntamente con la idea de la verdad, son como un nervio sustentador o una línea constante de todo su pensamiento y de toda la teología de Joseph Ratzinger. La verdad y el amor sostienen el ser humano, lo mismo que la fe y la razón complementan al espíritu humano. El hombre vive de la verdad y de ser amado por la verdad. Ciertamente el hombre necesita pan, escribe el Papa, necesita el alimento del cuerpo, pero en lo más profundo, sobre todo, necesita la palabra, el amor, necesita a Dios mismo. En el discurso a los jóvenes profesores en el Escorial, Benedicto XVI decía: el camino hacia la verdad completa compromete al ser humano por entero, y es un camino de la inteligencia y del amor, de la razón y de la fe. No podemos avanzar en el conocimiento de algo si no nos mueve el amor, ni tampoco amar algo en lo que no veamos racionalidad. Por otra parte, el misterio de Dios amor se hace visible y toma forma humana en Jesucristo, a través de la encarnación. Pues como dice él en la encíclica Deus Caritas es, Cristo es quien da carne y sangre a los conceptos. Es, por tanto, quien hace visible y humano el amor, la misericordia y el corazón compasivo del Padre que busca la oveja perdida y acoge al Hijo pródigo. Jesús de Nazaret es quien nos muestra a Dios como aquel que ama y a su poder como la fuerza del amor. Pero este amor manifestado y encarnado en Jesucristo tiene su manifestación culminante y plena en la pasión y en la muerte redentora de Jesús en la cruz. La hora de Jesús, de la que habla sobre todo el Evangelio de Juan, es la hora del paso y la hora del amor hasta el extremo, que se realiza en la entrega de sí mismo hasta la muerte. Es, por lo tanto, en la cruz donde se manifiesta histórica y visiblemente la verdad de que Dios es amor. Lo dice también el Papa en la encíclica Deus Caritas es. La cruz es el amor en su forma más radical. Por eso es allí, en la cruz, donde puede contemplarse la verdad de que Dios es amor. Todo en la pasión del Señor está expresando este amor radical y amor hasta el extremo, el amor oblativo de Dios como el único capaz de transmitir vida para siempre. Así, el lavatorio de los pies, el lavatorio que nos purifica, es el amor de Jesús, el amor que llega hasta la muerte, su sangre derramada para el perdón de los pecados y para la vida del mundo. Y el mandamiento nuevo no ha de entenderse, nos dice el Papa, tanto como una llamada a una exigencia moral suprema, sino como el nuevo fundamento del ser que se nos ha dado a través del amor, la comunión y la vida en Cristo. Y la Eucaristía es la perpetuación del amor extremo de Dios regalado en Cristo, puesto que es misterio de comunión, de amor entregado y sangre derramada. La Eucaristía nos adentra en el acto oblativo de Jesús, amor oblativo que se consuma en el altar de la cruz. En definitiva,
La historia de la humanidad se manifiesta como una lucha entre el amor y la incapacidad de amar, entre el amor y la negación del amor. O como dice San Agustín en La Ciudad de Dios, la lucha entre dos amores, entre el amor a Dios hasta la renuncia de sí mismo y el amor propio hasta la negación de Dios. Pues a partir de Cristo, la balanza en esta lucha se inclina a favor del amor. En el misterio pascual de Cristo, el amor entregado para dar vida y hacer posible la esperanza, podemos decir que supera con creces la negación y garantiza el triunfo del amor al fin de la historia. Cristo, a través del amor entregado hasta el extremo, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, del egoísmo y de la muerte. Y este amor entregado y enterrado como grano de trigo ha brotado en la resurrección para transmitir y dar vida que pervive para siempre. Por eso estamos seguros, como dice Benedicto XVI, que la victoria del amor será la última palabra de la historia del mundo. Un cuarto tema sería la comunidad, o dicho de otra manera, la Iglesia, comunidad de fe, nacida del corazón de Cristo. La Iglesia, como comunidad de fe, es otro de los grandes temas, presente siempre en el pensamiento y la teología de Joseph Ratzinger. Tema esencial en la vida cristiana, puesto que Dios amor, puesto que Dios amor, nos ha creado para la comunión y llegamos a ser cristianos a través de la comunidad de fe que es la Iglesia. Un tema que se ilumina y tiene sentido pleno desde el misterio de Jesús de Nazaret. La Iglesia es presentada en su teología como el nuevo pueblo de Dios, la casa de Dios, donde podemos encontrarnos con el Señor y dejarnos construir por Él. La Iglesia es el hábitat natural de la fe y el lugar donde sigue viva la palabra de Dios, donde